Cordial saludo. En el siguiente video vamos a hablar de las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas. Quien les habla, Giovanna Lorena Pazo Uribe, del curso 40005-110. Este ejercicio tiene como propósito reconocer y analizar las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas que se manifiestan en nuestro entorno. A través de esta reflexión buscamos comprender cómo estas formas de violencia se normalizan y cómo afectan la construcción de identidades y las relaciones sociales, y de qué manera podemos identificar acciones que contribuyan a transformarlas. Para la matriz de análisis, pues este ejercicio permitió identificar la importancia y el reconocimiento del enfoque dual, si nos hemos convertido en algún momento o hemos sido víctimas, o si en algún momento hemos ejercido este tipo de violencias. Para ello, pues empleó un formato el cual permite reconocer las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas mediante la utilización de la escala nunca, casi nunca, ocasionalmente, una vez al mes, una vez a la semana o todos los días, teniendo en cuenta la siguiente estructura, donde habían unos interrogantes acerca de la identidad de género, la identidad étnica racial, la violencia simbólica, las subculturas juveniles y tribus urbanas, el desplazamiento o la migración, la violencia física, la discriminación por discapacidad o neurodivergencia, la violencia institucional o la exclusión por condición económica o de salud. Pues las violencias naturalizadas desde la configuración, desde la subjetividad y las identidades, podemos decir que las violencias influyen directamente en la forma en que interpreto mi realidad, mis emociones y mis relaciones a través de mensajes, hábitos y normas que parecen normales y se forman percepciones límites de reaccionar frente al mundo. También reconocer estas violencias pues me permite cuestionar esas interpretaciones internas y construir una mirada más crítica y consciente sobre mí misma y sobre el entorno en el que me encuentro. También desde la identidad, pues podemos decir que están moldeadas estas prácticas sociales que han naturalizado, por ejemplo, cuando hacemos comentarios o roles mal asignados, tenemos ciertos estereotipos o algunas expectativas, pues definen quién debo ser y cómo debo actuar ante ciertas situaciones. Entonces eso pues genera digamos que esta controversia, si en algún momento he ejercido este tipo de violencia. También puedo identificar estas violencias invisibilizadas, pues también me permiten comprender cómo hacen parte de mi identidad y qué herramientas me pueden brindar para poderlas transformar, eligiendo de manera más libre quién soy y cómo quiero representarme en mi contexto cotidiano. Frente a estas categorías, pues tenemos unos interrogantes donde nos indica en esta categoría la violencia simbólica, dice que cómo se manifiesta en su vida cotidiana y qué expresiones naturalizadas logran visibilizarse a través del ejercicio. Pues yo considero que a veces eso se manifiesta a través de los comentarios, de los gestos y las normas que parecen normales, pero que limitan o se vuelven silenciadas o desvalorizan este tipo de violencias, ¿no? Las expresiones naturalizadas, pues, frente a las frases, frente a los roles que empleamos, también los impuestos, los estereotipos o los chistes o juicios que hacemos, que antes pasaban desapercibidos y que de pronto durante este ejercicio al realizar la matriz, pues me permitió identificar que este tipo de violencias pues nos hemos convertido en agentes de violencia sin saberlo. Dentro de estas identidades de género y la sexualidad, ¿qué formas de control o exclusión emergen en torno a los cuerpos y las expresiones de género?
También cómo se normalizan estos estereotipos. Pues digamos que ese control o esa exclusión se regula de pronto en la ropa o en la forma como se visten, en la forma como se expresan o los comportamientos que tienen o ese tipo de expresiones afectivas, ¿no? Pues cómo los normalizan, digamos que estos estereotipos ante la sociedad, hay unas ideas rígidas de lo que lo femenino es femenino y que lo masculino es masculino. Entonces tienden a generarse ciertas cuestiones y vienen ciertos estereotipos frente a este tipo de violencias. Entidad y etnicidad y racionalización. ¿Qué experiencias o discursos revelan estas discriminaciones y cómo se normalizan estos estereotipos? Pues la discriminación se da cuando se hacen comentarios sobre la apariencia física, a veces sobre los acentos, las costumbres que tienen diferentes departamentos o las culturas, también digamos que las jerarquías raciales, el tipo o el color de la piel, entonces generan este tipo también de discriminación. Los estereotipos, pues digamos que a veces asociar ciertas condiciones o capacidades que tiene una persona frente a otra o los roles que ejercen, ¿no? También, como indicaba anteriormente, el origen, de dónde provienen o hasta el mismo color de piel, pues genera este tipo de estos estereotipos en las personas. Las condiciones socioeconómicas, dice que cómo se reflejan las violencias basadas en el nivel socioeconómico o laboral y cómo afectan las oportunidades y la participación social. Pues yo considero que la violencia se ve reflejada frente a las desigualdades en el trato, frente a las oportunidades laborales y también pues el acceso a la educación y el reconocimiento social que a veces no se le da a las personas. Eh, digamos que esa condición socioeconómica también impacta, limita la movilidad social, la participación y el acceso a los recursos. Dentro de la categoría de la mitigación y la movilidad, dice que qué barreras o estigmas enfrentan las personas migrantes y cómo se relaciona esta situación con el acceso a los derechos y servicios. Pues como se pudo ver con la migración que tuvo Venezuela, hubieron muchas barreras y estigmas frente a ello, donde hubieron prejuicios de robo, se incrementó el desempleo, el trabajo informal, hubo invasión de terrenos, invasión de lugares y también digamos que como esa inferioridad cultural que traían ellos. También digamos que el acceso a los derechos era muy limitado porque pues hubieron obstáculos en la salud, no tienen acceso a un empleo digno ni a una vivienda y los trámites para recibir o tener ese estatus migratorio, pues hay muchas barreras frente a ello. Entonces, hay muchas agentes de violencia frente a todas estas categorías que de una u otra manera realizamos y no nos damos cuenta que estamos generando este tipo de daño. La discapacidad y la neurodivergencia pues también juega un papel muy importante en estas categorías. Dice que qué forma de exclusión simbólica y estructural se reconocieron y que qué cambios sociales, culturales e institucionales se requieren desde una mirada inclusiva. Pues podemos ver que la exclusión simbólica o estructural sería minimizando las capacidades, infantilizar o no adoptar espacios o procesos inadecuados para poderles permitir a estas personas la inclusión, ¿sí? Y hay que hacer unos cambios necesarios tanto en el contexto estructural, laboral o social, que ellos puedan tener una educación inclusiva, tener más acceso a los servicios de salud, recreación, hasta los mismos lenguaje, que puedan tener un lenguaje respetuoso
y que estas políticas públicas puedan garantizar que estas personas tengan igualdad y equidad. La violencia institucional, dentro de sus interrogantes, dice que qué instituciones se evidencian como productores de violencia y explique la burocracia en las instituciones promotoras de violencia y de qué tipo. Pues yo considero que la violencia institucional siempre se ha visto reflejada en todos los estatus, ¿no? Eh, en el sistema de salud, en el sistema de justicia, en las entidades administradoras públicas, en el servicio público, digamos que tiene este tipo de malos tratos y desigualdad ante la población o la comunidad, sobre todo, digamos que en aquellos aspectos o situaciones cuando son personas campesinas, indígenas o afrocolombianas, entonces tienden como a minimizar a estas personas. Entonces, digamos que siempre hay una negligencia y una discriminación frente a ciertos aspectos que requieren estas personas. Burocracia, sí, creo que sí se generan violencias porque hay instituciones que ponen muchas barreras, tienen unos trámites excesivos, demoras en las atenciones de salud, en entregar la medicación, entonces digamos que la falta de información y la deshumanización que hay hoy en día en todo el contexto, pues genera muchas barreras, ¿no? Y de una u otra manera nosotros generamos esas violencias a veces sin darnos cuenta. Ya pues, digamos que cómo se reconoce el rol propio como agente productor de violencia, pues considero que puedo reproducir violencias a través de las palabras, de los gestos, a veces hacemos juicios sin valor, también quedándonos en silencio generamos este tipo de violencia porque hay exclusiones o conductas que normalizamos y que esto de una u otra manera está afectando a otros, incluso sin la intención de nosotros quererlo hacer. Eh, Al realizar, digamos que toda esta matriz o toda esta estructura, pues permitió evidenciar que sí nosotros generamos este tipo de violencias, digamos que a diario, de una u otra manera. ¿Qué aprendizajes emergen en el confrontar esta dimensión ética de agente víctima y victimario de violencia en la vida cotidiana? Pues yo pienso que hay que autoevaluarse y revisar las prácticas cotidianas y cómo las estoy autogestionando. Asimismo, pues reconocer las violencias estructurales y simbólicas y cotidianas que yo estoy empleando. También hay que, pues yo me cuestionaría frente a ciertas situaciones y pues evitar seguirlas generando, pues para evitar impactos negativos en las personas. También pues sería transformando aquellos comportamientos que perpetúan desigualdades o daños en las personas. Y ya para terminar y concluir, digamos que este ejercicio me permitió comprender que las violencias naturalizadas atraviesan mi vida cotidiana y configuran tanto mis identidades como mis subjetividades, al reconocerme simultáneamente como víctima y agente de estas dinámicas. Asumí pues una postura más ética y más crítica que me invita a transformar las prácticas que estoy empleando y cuestionar aquellas estructuras que sostienen dichas violencias. Muchas gracias.